Saludos compañeros, mi nombre es Luis Martínez y en esta ocasión vengo a hablarle de los nuevos medios, el tema de variabilidad. Y bueno, creo que lo más lógico es primero contextualizarlos. Quiero que vean, de acuerdo a la lógica industrial, lo que implicaban los viejos medios. Los viejos medios implicaban un creador humano, que ensamblaba manualmente elementos textuales, visuales o auditivos en una secuencia o composición determinada. Aquí como ejemplo tenemos una imprenta y un libro donde era inamovible la información. Lo mismo para la creación de discos LP, donde un solo disco tenía la información de las canciones en un orden predeterminado. Esta secuencia se almacenaba en algún material que determinaba su orden de una vez y para siempre. Podían crearse numerosas copias del original, pero todas sus copias serían con la misma restricción de orden preestablecido e inamovible, quedando la variabilidad conectada directamente con la automatización. La variabilidad, por supuesto, no sería posible sin la modularidad. Los elementos mediáticos que se almacenan en forma digital en lugar de un medio fijo mantienen sus identidades y se pueden agrupar en multitud de secuencias bajo el control de cualquier programa. Ahora les voy a explicar la lógica de los nuevos medios. Esta corresponde a la lógica de la distribución postindustrial. Esto significa producción a petición del usuario y justo a tiempo. Bueno, acá hay unos ejemplos que les quiero mostrar acerca de la variabilidad. Este es un lector de libros de Amazon, el Kindle. Donde los libros se presentan en un nuevo medio, lo que no era posible con un libro tradicional. Los libros tradicionales no te permitían visualizarlo en distintos medios, únicamente en el medio análogo, escrito, impreso, pero con los nuevos medios ahora es posible visualizar toda una biblioteca de libros en un solo dispositivo. También es posible hacer recopilaciones de películas de acuerdo a una temática o de acuerdo a un gusto en particular, armar una lista y visualizar todo un catálogo de películas en un solo sitio. Como ejemplo también de producción y petición del usuario y justo a tiempo tenemos Spotify. Como ustedes saben, Spotify es una biblioteca gigante de música en línea. Este nos permite buscar nuestro artista favorito y ver una recopilación de todos sus álbumes en una lista popular. También podemos agregar las canciones que más nos gustan que iremos armando a nuestro antojo y de acuerdo a nuestros gustos. Todo a petición del usuario e inmediato. Todo esto es posible gracias a que toda la información se encuentra organizada debidamente en una base de datos de forma digital en un servidor. Una vez organizada, se pueden armar árboles de acceso a dicha información por categorías. En el caso de las películas, por autor, por productor, por nombre de la película, por actores. Y en el caso de la música, por intérpretes, cantantes, álbumes o la fecha de producción. Ahora veamos unos casos particulares de variabilidad. Elementos mediáticos que se alojan en bases de datos mediáticos, a partir del cual pueden generarse toda una variedad de objetos de usuario final y a petición de este varían resolución, forma y contenido. Por ejemplo, este es el caso de Internet, donde es una base de datos gigante de la cual podemos tomar partes y unir todas estas partes de acuerdo a nuestras necesidades o gustos. Es así como, por ejemplo, de fuentes distintas, de bases de datos distintas,
en Internet, podemos armar un solo documento. También es posible separar el contenido o datos de la interfaz, haciendo que se puedan crear distintas interfaces a través del mismo objeto. En este caso, el objeto es la información A, B o C, que va a ser la misma aunque cambie el medio de reproducción o de visualización. En este caso vemos cómo es adaptable a un celular, a un computador o a una tablet. La información es la misma, mantiene su identidad. Otro caso particular es la información del usuario, que puede ser empleada por un programa para adaptar automáticamente la composición y medio, también para crear los propios elementos. Es así como vemos que, por ejemplo, un iPhone, al introducir datos pertenecientes a las características de una persona en específico, podemos crear un avatar para adecuarlo a la información, entre comillas, genética de una persona, haciéndolo lucir bastante parecido. Después, esta información del usuario es usada para crear nuevos y personalizados elementos. Es así como vemos que la información brindada a la aplicación permite jugar y crear nuestras propias animaciones de acuerdo a la información ingresada inicialmente. Otro caso es la interactividad de tipo arbóreo, o sea, a través de un menú. Cuando llegamos a un punto en particular en un programa, nos da opciones para elegir. De acuerdo a nuestras decisiones, el programa procesará un resultado u otro. Se basa en nuestro proceso cognitivo. En este caso, pongo el ejemplo de un videojuego, donde es una narrativa interactiva, una trama que es dividida en subtramas y que de acuerdo a las decisiones que se tomen en ese videojuego con los personajes y la historia, se obtendrá un resultado u otro. Aquí vemos cómo nos aparece un menú que a través de nuestro control de PlayStation podemos seleccionar una respuesta para que el personaje avance en la historia. Este tipo de historias tienen repercusiones en cómo acaba la historia del juego. Otro caso es el hipermedia. El usuario puede ver diferentes versiones de un mismo documento en la web, dependiendo de qué link sigamos. En este caso, vemos cómo a través de OneDrive se pueden ver diferentes versiones del mismo documento. Vemos que hay fechas, luego seleccionamos la que necesitemos. Otra forma en la que se generan distintas versiones de un mismo objeto mediático es a través de actualizaciones periódicas. Por ejemplo, la app del clima se mantiene actualizándose para darte una información válida cuando la necesites. O para las personas que usan la app de bolsa de valores, es un claro ejemplo de cómo el mismo objeto genera distintas versiones de sí mismo en cada momento. La información se mantiene actualizada. Son las mismas apps, pero en cada momento que las veamos va a ser diferente el feedback que recibamos de ellas. Uno de los casos más básicos del principio de variabilidad es la escalabilidad, por la cual se pueden generar versiones diferentes del mismo objeto mediático a diversos tamaños o niveles de detalle, como por ejemplo los mapas de Google. Es el mismo objeto, pero podemos ver muchísimos niveles de detalle. Otro ejemplo es el juego de Mario 64, donde si la cámara está cerca al personaje nos muestra una versión del objeto a mayor resolución. Pero si la cámara se encuentra lejos nos va a mostrar esta versión fea de Mario de bajo polígono. Todo depende de qué tan cerca se encuentre la cámara. Esto es escalabilidad. Otro caso particular de la variabilidad son los objetos base y los objetos mediáticos. Cuando un estudio cinematográfico estrena una película y desarrollan un videojuego en base a esta, o viceversa, se dice que la primera se convierte en objeto base y sus derivados en objetos mediáticos.
Aquí es donde nos surge una duda. ¿En realidad queremos ese tipo de libertades? Ya no hay que interactuar con un vendedor para obtener un producto. Ahora nos dedicamos nosotros a investigar por nuestra cuenta antes de comprar un producto, ya que se nos dan múltiples variables. Tal como señala el arquitecto y teórico de los nuevos medios, Marcos Novak, el ordenador y la cultura del ordenador en su estela sustituye cada constante por una variable. Es así como el programador informático ahora siempre diseña las estructuras de todos los datos y funciones tratando de siempre utilizar variables en vez de constantes. Si lo traducimos en la comunicación entre el hombre y el ordenador, este principio significa que al usuario se le dan muchas opciones para modificar el funcionamiento de un programa o de un objeto mediático, ya sea un videojuego, un sitio web, un navegador o un sistema operativo. Podemos cambiar el perfil del personaje en un juego, modificar cuántas carpetas aparecen en un escritorio, cómo se muestran los archivos, también qué iconos se emplean, el espacio, etc. Si aplicamos este principio a la cultura en general, significaría que todo puede ser definido como variables a fin de que el usuario pueda modificarlas libremente. Muchas gracias.